Hola, ¿qué tal familia de R&S Online? Bendiciones. Sí, señores, aquí estamos una vez más hoy terminando esta serie maravillosa llamada Límites, Bases para Disfrutar tu Libertad. Estamos agradecidos con todo lo que ha sido esta serie. Dios definitivamente nos ha bendecido muchísimo a través de la enseñanza, a través de la palabra, y también estamos muy bendecidos de poder llegar hoy hasta sus hogares, de poder llegar hoy hasta sus dispositivos móviles. Gracias por la disposición. Gracias a todos los que comparten el link de R&S Online, de la casa virtual de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Gracias porque ustedes, sí señor, ustedes son partícipes, oigan bien, ustedes son partícipes del crecimiento de R&S Online, que es todo un ministerio. No lo podemos tener en poco porque mucha gente ha sido bendecida a través de las enseñanzas online, en los dispositivos, en los diferentes, lo transmiten a su televisión, en sus computadoras, en fin, pero estamos llegando de una manera alternativa a personas que de alguna manera no pueden llegar, gente que está en otros países, gente que está en otro lugar. A través de R&S Online podemos alcanzarlos. Recuerden que pueden dejarnos sus peticiones en oración, y no solamente sus peticiones, también recuerden que pueden compartirnos desde dónde nos están acompañando hoy, así que pueden escribir ahí en la cajita de comentarios desde dónde nos acompañan, y no solo desde dónde nos acompañan, sino con cuántas personas nos están viendo. Así que estamos agradecidos con Dios. Esperamos que esta última reunión de la primera temporada de la serie Límites sea una bendición para ustedes. No se muevan porque esto es R&S Online. La vida es como una carrera, y como toda carrera tiene un inicio, un trayecto y una meta o un final. Y no se trata de correr en la vida, en la carrera de la vida, no se trata de correr por correr. Es necesario correr con un objetivo. Y estamos en la serie Límites, Bases para Disfrutar tu Libertad. Y hemos dejado claro desde el principio que los límites no están para coartar, que los límites no están para truncar nuestra libertad, sino más bien están para potenciarla, para que sepamos qué debemos y qué no debemos hacer, y con base en eso podamos correr, avanzar, volar si es necesario. ¿Saben? Tengo una pregunta para ustedes, y la pregunta es la siguiente, es muy sencilla. ¿Alguna vez tú que estás ahí te preguntaste, ¿para qué soy libre? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Para qué yo soy libre? La respuesta puede ser muy obvia. Pues obviamente soy libre para disfrutar de la libertad, para hacer lo que yo quiera. Pero no hablo de esa respuesta tan rápida, por no llamarla superficial. Más bien, puedo hacerte otra pregunta más. Y la pregunta que viene es, ¿de qué manera tú estás disfrutando esa libertad? ¿Con qué fin estás haciendo lo que estás haciendo para disfrutar tu libertad? Y sabes, te hago esas preguntas porque si tú tienes libertad, pero no tienes un objetivo o una meta, entonces tú estarás viviendo por vivir, estarás viviendo sin significado. Y cuando uno vive la libertad sin una meta, uno es esclavo de la nada. Voy a repetir eso, que puede ser fuerte. Cuando uno vive su libertad sin una meta, uno es esclavo de la nada. Porque uno no sabe para dónde va, uno no sabe qué quiere, uno no sabe por qué razón levantarse. Y saben, estoy diciendo esto, y esto puede sonar tan contradictorio como la primera reunión que yo les dije a ustedes, que los límites eran bases para poder disfrutar nuestra libertad. Porque alguien puede decir, libre, pero con una meta. Entonces no soy libre, porque ya me están coaccionando a que tengo que llegar a algún lugar, ya me están diciendo que tengo una dirección, entonces ahí no hay libertad. Pero ¿saben? Recuerda esto, esta serie Límites, Bases para Disfrutar tu Libertad, es que esta es una base. Como la serie se llama Límites, Bases para Disfrutar tu Libertad, tener una meta es una de las bases más sólidas para poder disfrutar tu libertad, para disfrutar. Porque si tú piensas de una manera muy sensata, si tú te das cuenta, cuando uno no tiene una meta, cuando uno no tiene una razón por la cual levantarse, cuando no quiere levantarse, simplemente uno va a vivir por las emociones, y vivir por las emociones es muy peligroso. Dejarse llevar por las emociones es bastante peligroso. Yo siempre le digo a la gente que me rodea, el que no sabe para dónde va, cualquier ruta le sirve. Y es que cuando no sabemos qué queremos en la vida, todo lo que nos aborda nos puede marcar una influencia. Y eso
lo quiera o no, no es una forma de disfrutar, más bien es una forma de coartar. Esa sí es una forma de coartar la libertad. Y hoy por eso precisamente estamos hablando de una de esas bases, sólidas que nos permite a nosotros disfrutar, que nos permite a nosotros potenciar, que nos permite llevar al máximo esa bendición tan grande que Dios nos entregó y se llama libertad. Y es que definitivamente tenemos que entender que la meta es un objetivo. La meta es el fin, es la razón para avanzar. La meta es lo que me permite caminar con o sin ganas, con o sin deseo de caminar. La meta me da un por qué levantarme cada día aunque no quiera hacerlo. Si me dices que tú eres libre pero no tienes metas, entonces yo te diría que tú estás desperdiciando tu libertad. Y saben, recordemos algo muy importante, y es que Dios nos dio un propósito. ¿Y qué es un propósito? Un propósito es una misión única e irrepetible. Somos libres, pero todos tenemos una meta. ¿Y saben qué? Una meta que, así como los límites son señales de amor, la meta nos ayuda también a disfrutar nuestra libertad. Las metas, más que una señal, son un objetivo que nos ayudará a disfrutar a plenitud de esa libertad. La pregunta que yo puedo hacerte ahora es, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus metas a mediano y largo plazo? ¿Cuáles son tus metas? ¿Estás caminando en dirección a esas metas? ¿Lo que estás haciendo hoy te acerca a esas metas? ¿Te acerca a ese propósito? Porque si lo que estás haciendo hoy no te acerca a ese propósito, simplemente estás haciendo un mal uso de tu libertad. Pero es que es mi libertad y yo veré qué hago con ella. Sí, pero entonces después te estás lamentando porque no le encuentras significado a la vida, porque a nada le encuentras sentido. Y por eso es tan importante buscar nuestra propia meta, que nuestra propia meta no es otra cosa que el propósito que Dios estableció para nosotros. Es tan importante buscar, caminar, perseguir nuestra meta, porque a veces estamos fluyendo, estamos caminando en metas prestadas o en metas envidiadas. Yo veo que a alguien algo le funciona, entonces me meto ahí para hacerlo, y no necesariamente es lo que Dios me llamó a hacer a mí. Yo recuerdo mucho un hombre que era portero en una unidad cuando yo vivía en Colombia. Era un hombre con el cual establecimos una amistad. Su hija mayor tenía la misma edad de mi hija mayor y cumplían el mismo día justamente. Unos años atrás tuve la oportunidad de compartir con él y él me pidió, justamente su hija se iba a casar, tuve el honor de casar a su hija. Y hubo algo tremendo, que nosotros hicimos. Y es que él me compartía cuál era su sueño, él me compartía cuál era su meta, él me compartía cuál era su deseo más ferviente, y él, aunque trabajaba como portero, era un historiador tremendo. Y yo siempre lo estaba motivando, siempre le estaba diciendo, mira, tú eres un excelente portero para esta unidad, pero se está perdiendo un gran maestro de historia para la humanidad. Porque cuando nosotros no entendemos lo que Dios tiene para nuestra vida, entonces estamos haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios ha planeado para nosotros. Es allí donde es tan importante vivir con una meta, porque vivir con una meta nos ayudará a vivir más libres. ¿Sabes qué? Cuando yo entendí cuál era el propósito de Dios para mi vida, lo que me llevó a hacer eso es que me llevó a vivir más tranquilo. Yo sé qué peleas pelear, qué luchas enfrentar y qué luchas no enfrentar, sé a quién prestarle y a quién no prestarle atención, qué críticas escuchar y qué críticas dejar pasar. Cuando yo entendí cuáles eran mis metas, yo entendí que hay cosas que a otros les pueden estar funcionando, pero yo no me puedo sentir agobiado porque a otros les funcionan y yo me siento más atrás que ellos. No, al contrario, he vivido más tranquilo. He vivido más reposado, y cuando veo a otros que van a velocidad rumbo a sus metas, me alegra, pero yo voy a la velocidad que mi meta me permite estar, y a veces corro más, a veces un poco menos, pero finalmente estoy luchándome y estoy esforzándome por llegar a hacer buen uso de esa libertad. Porque si tenemos metas, la segunda pregunta es, ¿estamos trabajando para llegar a ellas? ¿Cómo estamos usando nuestra libertad? Por eso hoy quiero que vayamos a la palabra. Y que la palabra misma nos hable de la importancia que tienen las metas dentro de los límites para poder disfrutar de nuestra libertad al máximo. Así que acompáñenme, por favor, a la primera carta a los Corintios. Y vamos a ir, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 19 en adelante.
Vamos a leer la versión Reina Valera contemporánea. Mira lo que dice la Escritura. Porque aunque soy libre, oigan bien, de entrada ya, aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Aquí Pablo ya dice todo. En este versículo está todo de lo que vamos a ver hoy. Pero vamos a seguir leyendo cómo desglosa eso. Voy a repetir nuevamente. Porque aunque soy libre y no dependo de nadie, dice el apóstol Pablo, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entre los judíos me comporto como judío para ganar a judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley para ganar a los que no tienen ley, aun cuando no estoy libre de, oigan bien, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo o bajo la gracia de Cristo. Versículo 22. Entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Obviamente Pablo no salvaba a nadie, estábamos hablando con el mensaje que él portaba, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Versículo 23. Y esto lo hago por causa del Evangelio. Miren, no es que Pablo es un doble cara, ni que Pablo no tiene una identidad. No, él dice, esta es una estrategia, esta es mi meta de vida. Y lo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. ¿Acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Esto me gusta. Todos los que luchan se abstienen de todo, se abstienen, límites. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento. Más bien, dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede eliminado. Qué tremendo lo que está diciendo el apóstol Pablo acá, ¿saben? Y hay algo claro, el apóstol Pablo dice, yo soy libre de hacer lo que quisiera. Dice Pablo, yo soy libre y no dependo de nadie, pero me he hecho esclavo de todos para ganar a la mayor cantidad. Ese es el corazón de estos versículos. Pablo era libre para hacer lo que quisiera, pero la meta de Pablo era traer gente a Jesús. Y esa meta era más importante que manejar su libertad de una manera egoísta. Eso está profundo. Esa meta de salvar almas era más importante para Pablo que vivir su libertad de una manera egoísta. Para muchos hoy podrían decir que el apóstol Pablo era un poco incoherente, pero saben, es que él tenía una meta y usaba, y así con base en dirección a esa meta, usaba su libertad para hacerse esclavo con los esclavos. ¿Por qué? Para ganarlos a ellos. Y me gusta eso. Pablo dice, yo me hago esclavo con los esclavos. Yo me hago griego con los griegos. Con los gentiles me hago gentil. Pero también dice, yo me hago judío con los judíos. Con los que están bajo la ley, me hago como si estuviera bajo la ley, aunque en realidad yo no estoy bajo la ley del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, sino que estoy bajo la ley o la gracia de Jesucristo. Con los griegos me hago griego, con los gentiles me hago gentil, con los débiles me hago débil. Pero no porque sea un hipócrita o tenga muchas caras o no tenga una identidad, repito. Era porque tenía una meta. ¿Sabes? La importancia de tener una meta te permite moverte de acuerdo a las estrategias que te da Dios para llegar a esa meta. Y las estrategias de Pablo eran esas. Pablo decía, yo con los gentiles voy a ser gentil. Con los judíos voy a ser judío. Con los débiles voy a ser débil. Con los esclavos me voy a portar como un esclavo. ¿Para qué? Para establecer una empatía y luego traerlos a ellos al conocimiento de mi Jesús. ¡Qué meta más hermosa! Más adelante, por allá en otra de sus cartas, Pablo escribe y dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, ciertamente dejo lo que queda atrás y me extiendo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Pablo tenía claro su objetivo. Pablo tenía claro su propósito de vida. Pablo tenía muy claro por qué tenía que levantarse cada mañana y vivía esa libertad en dirección a eso, porque eso le daba significado, eso le daba felicidad. Al punto, y esto es fundamental que lo entendamos, al punto que en algún momento el apóstol Pablo dice algo poderoso. Más adelante el apóstol Pablo dice algo que a mí me estremece y que es un desafío para mi vida. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo dice: he acabado la carrera, he llegado a la meta. Y esto es sorprendente. No es como otros de repente que Pablo dijo: no, yo estoy pidiéndole a Dios 6 meses más de vida a ver si alcanzo a acercarme a lo más que pueda a lo que Él me pidió. No, Pablo estaba esperando ser ejecutado. Y Pablo dijo: estoy esperando porque ya cumplí, ya logré lo que Dios me puso como propósito, ya lo logré. Si bien perdió algún tiempo siendo perseguidor de la iglesia, una vez se convirtió, una vez conoció a Jesús, fue nueva criatura y empezó a hacer cosas nuevas, empezó a movilizarse, empezó a seguir y a servirle al Señor y usó su libertad no de una manera egoísta o ególatra, sino que usó su libertad con un propósito. Porque cuando usamos nuestra libertad con una meta o con un propósito, la vamos a disfrutar más. Y qué importante es entender esto. ¿Saben? No, Pablo estaba hablándole a una comunidad en Corinto. Y para los corintios era muy claro lo que Pablo les estaba diciendo. Allí fue donde nacieron los famosos Juegos Olímpicos. Ahí en Corinto nacieron los Juegos Ístmicos. Y de los Juegos Ístmicos se desprendió lo que hoy conocemos nosotros como los Juegos Olímpicos. Por eso Pablo dice que el atleta, y habla de dos disciplinas de esos Juegos: el atletismo y la lucha. Y Pablo dice que esa gente se abstenía. Durante 10 meses se entrenaban para ser aprobados y poder ser aceptados y participar en los Juegos Ístmicos. ¿Qué ganaban? Una corona de pino o de olivo que hasta el día de hoy todavía se le entrega a las personas que participan en los Juegos Olímpicos. Y Pablo dice: esa corona con el tiempo que se seca, se pudre, se vuelve polvo. Y si esa gente se esfuerza por esa corona, ¿cuánto más nosotros tenemos que esforzarnos si vamos a tener o vamos a recibir una corona incorruptible? Y me gusta eso. Dice Pablo: los atletas todos participan, pero uno solo se lleva el premio. Uno solo, señores. Participen ustedes de tal manera que sean los que se lleven el premio. Es decir, no vivan por vivir, no participen por participar, no participen por tener experiencia. Vayan de una vez por el objetivo: ganar, ganar. Si los atletas se abstienen, y la palabra abstenerse parece muy fuerte, parece como coartar. Los atletas se abstienen, no por obligación, sino por objetivos. Si ellos se rehúsan a hacer cosas que los alejan de su objetivo, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que ponernos límites para caminar en dirección a la meta o al objetivo que Dios nos dio. Pablo dice: golpeo mi cuerpo. Y esto me llena a mí de tanta expectativa, ¿saben? Porque cuando Pablo dice golpeo mi cuerpo, lo que está diciendo es aquí, la transliteración literal, valga la redundancia, es como me pongo un ojo morado. Y lo que Pablo estaba diciendo es: mis deseos carnales nunca van a estar por encima de mis deseos espirituales. Sorprendente. Nunca. Lo que anhelo para Dios va a estar por debajo de lo que mis deseos, de lo que mi naturaleza pecaminosa me pide. Yo voy a someter mi cuerpo, voy a tener dominio propio, a pedirle a Dios que tenga dominio propio porque tengo una meta. Y mi meta, decía Pablo, es traer la mayor cantidad de personas al conocimiento de Jesús. Pero la meta tuya puede ser distinta a la meta de Pablo o a la meta mía, y la meta mía puede ser muy distinta a la meta del apóstol Pablo. Pero si tenemos una meta, tenemos que ver en qué se parece lo que hacemos. Si lo que estamos haciendo hoy tiene que ver con eso o no. Porque si no tiene que ver, entonces estamos usando mal nuestra libertad. Y si usamos mal nuestra libertad, entonces nuestra vida va a carecer de significado. Y si nuestra vida carece de significado, definitivamente va a llegar un momento en el cual no le vamos a encontrar sentido a vivir. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos hoy? Lo que quiero que aprendamos es esto: el que vive su libertad sin objetivos, vivirá esclavo de sus deseos y de su egoísmo. Una vez más, el que vive su libertad sin objetivos, vivirá esclavo de sus deseos y su egoísmo. ¿Saben? ¿Recuerdan que cuando iniciamos la serie dijimos que la libertad es el derecho que todo ser humano
tiene a conducir su vida eligiendo sus propias acciones? ¿Que la libertad implicaba autonomía de pensamiento, de palabra y de obra? ¿Recuerdan que lo dijimos? Pero también dijimos que el libertinaje es actuar con desenfreno, que el libertinaje es hacer uso de nuestro derecho a la libertad, pero sin medir las consecuencias. O sea, vivir por vivir. Yo le hago una pregunta. ¿Vivir nuestra libertad sin metas u objetivos es más parecido a libertad o a libertinaje? Una vez más. ¿Vivir nuestra libertad sin metas o sin objetivos es más parecido a libertad o a libertinaje? Porque hay algo claro y es que no es religiosidad, es tener claridad en la vida y es tener clara nuestra identidad. Y si algo, la embarré ahí, ¿no? Repito, no es religiosidad, es tener claridad en la vida, es tener clara cuál es nuestra identidad. Y el ser humano siempre se está preguntando, siempre se ha estado preguntando por lo menos 4 cosas que son fundamentales. Primero, ¿de dónde venimos? Oigan bien, ¿de dónde venimos? Segundo, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Segundo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Segundo. Tercero, ¿para qué estoy en la tierra? Y cuarto, ¿para dónde voy? Una vez más, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Y a dónde voy? Y todas esas preguntas que filosóficamente se han movido casi desde el inicio de la civilización, tienen que ver con una sola respuesta: propósito, 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 metas. Cuando yo vivo sin eso, voy a vivir sin significado. Y cuando yo vivo sin significado, en algún momento no le voy a encontrar sentido a la vida. Y cuando no le encuentro sentido a la vida, ustedes ya saben lo que está pasando. Ustedes ya saben lo que está sucediendo. Saben, la meta o propósito de vida responde a esas preguntas que acabamos de plantearnos. Y para alcanzar esas metas, no hay una mejor manera que describirlo como el apóstol Pablo lo describió acá. Yo soy libre, pero como tengo una meta y es traer la mayor cantidad de personas, y no todos son libres, hay esclavos, no todos son judíos, hay gentiles, no todos son gentiles, hay judíos, no todos son fuertes, hay débiles, y no todos son débiles, hay fuertes. Entonces Pablo decía, yo aprendí a establecer empatía con cada uno de esos grupos por un solo objetivo: traer a la mayor cantidad de personas al conocimiento de Cristo. Pero ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? El Señor te dio libertad, te dio talentos, te dio dones, y hay un propósito de vida para ti. Y si tú caminas en dirección a Él, entonces tu vida va a tener significado y vas a disfrutar al máximo de esa libertad que tú tienes en Dios. Por eso, ¿cuál es el desafío para tu vida hoy para que terminemos y oremos en esta última reunión de la primera temporada de la serie Límites, Bases para disfrutar tu libertad? El desafío para tu vida es este: con base en tu propósito de vida, establece límites para llegar al mismo. Esta es una base para disfrutar tu libertad. Una vez más, con base en tu propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito? No, que mi propósito es ser un deportista. Ok, establece límites. ¿Qué hace un deportista y qué no hace un deportista? Establece límites. Y sabes que esos límites te van a permitir llegar a la meta de ser el mejor deportista. Porque esa es la base para disfrutar, esa es una base para disfrutar tu libertad. ¿Qué tal si oramos hoy y le pedimos al Señor que tome el control, que nos ayude, que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Oramos? Amado Dios y Padre Celestial, este día te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos has dado hoy de estar acá reunidos, por esta hermosa oportunidad que nos das hoy de estar aquí. Gracias por la vida, por cada familia que está ahí representada. Señor, gracias por enseñarnos que las metas, el propósito, es una base fundamental para poder disfrutar al máximo de nuestra libertad. Gracias, Padre amado, por tu amor. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu bondad. Gracias, Señor, ayúdanos. Pon en nosotros el querer como el hacer. El apóstol Pablo decía, Señor, que tenían que seguir el ejemplo de los deportistas que se golpeaban. Y no estoy hablando, Señor, no estamos hablando de maltratarnos, sino simplemente de esforzarnos, de trabajar duro, de trabajar arduamente para llegar a la meta y al objetivo. Y eso no tiene que ver con coartar la libertad, sino con potenciarla.
Señor, el apóstol Pablo decía que no podemos caminar, que no podemos simplemente ir a participar en la vida. Eso es igual a vivir por vivir. Tenemos que vivir con una meta, con un objetivo, y es llegar allá. Señor, yo te pido, amado Espíritu Santo, que tú, por favor, amado Espíritu de Dios, encárgate tú, Señor mío, encárgate, por favor, de ayudar a cada uno de los que está ahora mismo viendo esta reunión. Pon en ellos tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por favor, ayúdanos a todos a poder llegar a nuestra meta, a nuestro propósito. Pero antes de eso, a poder identificarlo, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.